Buenos días a todos, feliz domingo de resurrección, hermanos. Hoy es un excelente día para recordar lo que el Señor hizo, la importancia de ese anuncio para nosotros y cómo esto nos afecta como creyentes. Yo les pido que me acompañen a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10, esa va a ser nuestra sección de hoy. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Muy bien, dice Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal y como Él lo dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Todo comenzó con un anuncio. Le digo ya a mi esposa: mi amor, te tengo una sorpresa. Así fueron las palabras que utilicé para decirle a Pala hace como 3 semanas que había conseguido algo para ella. Pero comenzó con un anuncio. Así como tal vez 3, 4 o 5 navidades, no preciso realmente, la abuela de Pala, doña Marta, le había comprado un collar lindísimo con la inicial P. A Pala le gustaba muchísimo ese collar. Lo usaba siempre que podía, pero un día ese collar desapareció. Hay diferentes tesis. Hay tesis de que se lo robaron, hay tesis de que se perdió, hay otra tesis de que se quedó en otra casa, no sabemos. Pero ese collar ya no estaba. Y recuerdo haber escuchado las palabras de mi esposa: Nano, se me perdió el collar. Desde ese momento me propuse conseguirle uno como regalo, ya que realmente le encantó. Así fue como hace 3 semanas hice la búsqueda, lo encontré, realicé la compra y lo conseguí. Y le di ese anuncio a mi esposa. Ese anuncio la preparó para un regalo que iba a recibir. Sin embargo, no sabía qué iba a hacer. Varios días transcurrieron. La ilusión y la emoción persistían en la espera, mientras que Pala de vez en cuando me preguntaba: ¿qué es? Días después llegó el momento. El collar había llegado. Le dije a Paula que cerrara los ojos, la acerqué al espejo, se lo coloqué en su cuello y le dije: mi amor, abrí los ojos. Su cara brilló, su sonrisa se abrió de par en par. El anuncio finalmente se había cumplido y Paula había recibido su collar de vuelta. Y hoy lo pueden apreciar. Hoy, mis hermanos, sabemos de un anuncio y un hecho muchísimo más grande que un collar. Un anuncio que fue comunicado hace mucho tiempo, que algunos lo creyeron, otros no, otros solamente lo olvidaron. Y días después, la realidad que ese anuncio comunicaba ocurrió. Y fue algo sumamente impresionante. Es una realidad, mis hermanos, que impacta de formas increíbles nuestra vida.
Y es una realidad que de vez en cuando damos por sentado. Y esta realidad es la resurrección de nuestro Señor. Y mi propósito con el mensaje de hoy es que podamos recordar la importancia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas y celebrarla con gozo, porque mis hermanos, es una buena noticia. Y que podamos recordarle a nuestro corazón la relevancia de esta realidad y el impacto que tiene en nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros. Y la verdad que creo yo que comunica el texto, que creo que se va a proyectar, es la siguiente. Cristo ha resucitado de entre los muertos y esta realidad es de gozo para todo creyente. Así de sencillo. Cristo ha resucitado de entre los muertos y esta realidad es de gozo para todo creyente. Esta verdad central la vamos a ver a la luz de dos ideas. La primera idea la vamos a contemplar del versículo 1 al versículo 7, que es la tumba vacía. Él ha resucitado y cumplió su palabra. Y la segunda verdad es de los versículos 8 al 10, y es el anuncio que debía hacerse, la realidad de gozo a compartir y la respuesta de devoción. De una vez les adelanto que la verdad número 1 es probablemente la verdad más extensa. Voy a tomar el tiempo, estoy haciendo un poco de trampa porque empecé antes, pero... Entonces la primera verdad es un poco más extensa, la segunda verdad es un poco más corta. Entonces vamos a empezar con la primera. La tumba vacía, Él ha resucitado y cumplió su palabra. Dice el texto: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El día de reposo había terminado. Esto fue un sábado, el primer día de la semana. Domingo nos relata Mateo, María Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo y Salomé, según nos confirma Marcos, se dirigieron al sepulcro no sabiendo lo que les iba a esperar. Bueno, ¿y por qué María Magdalena y la otra María iban al sepulcro, según ellas, donde yacía el cuerpo de Jesús? Bueno, los evangelios de Marcos y Lucas nos detallan que ellas iban al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas. Este detalle es importante porque si recordamos, José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto vendajes de lino alrededor del cuerpo junto con una mezcla de mirra y aloes. Esto está en Juan capítulo 19. Parece que las mujeres querían finalizar la obra con el cuerpo de Jesús, ungiéndolo. Mateo entonces elabora que al acercarse al sepulcro se produce un gran terremoto. Imaginemos el momento, nosotros siendo estas dos mujeres caminando hacia el sepulcro, olvidando, porque el texto nos dice después que un ángel le dijo a las mujeres que recuerden, olvidando que el Señor les había declarado a ellas que en 3 días su cuerpo iba a ser resucitado. Ellas caminaban al sepulcro para ungir el cuerpo y de pronto en el tercer día hay un terremoto. Definitivamente algo tuvo que haber ocurrido en sus cabezas. Mateo no lo dice, pero yo creo que la pregunta es, algo está pasando. Nos estamos acercando al sepulcro, es el tercer día del Señor muerto, según ellas. Y Mateo explica por qué fue que se generó este terremoto. Él elabora que fue porque un ángel había descendido del cielo. Este mismo ángel remueve la piedra que cubría el sepulcro y se sienta sobre ella. Mateo después también procede a explicar el aspecto de este ángel, para que más allá de tener una idea clara de cómo lucían exactamente, considero que estas características exponen lo imponente que era su presencia en medio de ese momento. El aspecto de este ángel, dice Mateo, era como un relámpago y además tenía vestiduras blancas como la nieve.
Y yo creo, hermanos, que el punto de la descripción de este ángel es que una figura como esta lleva consigo algo de la gloria de Dios. Y que es parte de este orden sobrenatural del Señor que actúa por y para Dios y para su poder. Y esta obra de Dios, este ángel siendo gloria de Dios, estaba manifestando justamente en ese sepulcro. Y la presencia del ángel, de un ser exaltado junto a la tumba de Jesús, nos indica también la importancia de Jesús mismo siendo exaltado ante la realidad de su resurrección. Estaban ocurriendo cosas sobrenaturales en medio de ese momento. Y yo creo que es muy difícil para nosotros ponernos, ¿verdad?, como en los pies de ellas para verlos, porque no estuvimos ahí. Nunca hemos visto a alguien volviendo de la muerte a la vida. Creemos en fe que el Señor lo hizo. Y sabemos de Lázaro, por ejemplo. Pero nunca lo hemos visto. Entonces, yo creo que aquí hay un punto en donde yo le pido al Señor, y yo le pedí al Señor en medio de mi estudio, que Él me diera la sorpresa, la emoción de entender que el Señor resucitó. Y yo le pido al Señor que usted, mientras medita el texto, pueda reconocer lo sobrenatural que es lo que está ocurriendo ahí. Porque eso no pasa todos los días. Por otro lado, Mateo elabora de forma muy concisa lo que ocurre con los guardas. Al contemplar los guardas, los seres que estaban viendo, probablemente por primera vez, dice que de miedo a él temblaron y se quedaron como muertos. Esto es que se quedaron paralizados por lo que estaban presenciando. Era algo, otra vez, completamente sobrenatural. Y su reacción fue completamente de acuerdo a la ocasión. Claro, estaban viendo algo nunca antes visto. Mateo después nos explica qué ocurre con estos guardias en los versículos 11 y 15, pero no vamos a entrar ahí. Versículo 5 dice el ángel, hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Noten cómo Mateo escribe estas palabras. Él ha resucitado tal como él dijo. El Señor había prometido algo que iba a ocurrir. ¿Y qué pasó después? Sucedió. El Señor cumplió lo que había dicho. Y esto es importantísimo porque lo vamos a ver más adelante. El carácter de la veracidad de nuestro Señor. Lo que sí era claro es que el Señor había cumplido eso. Y el hecho había pasado. Versículo 6, no está aquí porque ha resucitado tal como él lo dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba muerto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, miren, se los he dicho. Acto seguido, entonces las mujeres en su camino hacia el sepulcro se encuentran con los ángeles. Y aunque Mateo de forma inmediata no lo menciona, podríamos inferir que ellas tuvieron temor al verlos. Y claro, con toda la razón. Imaginemos un ser glorioso, impresionante. No hay forma en la que nuestra cabeza puede comprender lo grande, lo imponente que era la presencia de este ser glorioso. Estas dos mujeres se iban a encontrar con seres nunca antes vistos, seres celestiales que irradian la gloria de Dios y también la gloria de su Salvador. Estos ángeles descienden del cielo para dar un mensaje. Así fue como el Señor lo dispuso. El Señor no quitó la duda de que ocurrieron cosas sobrenaturales en ese momento. Los ángeles entonces hacen un llamado a las mujeres a no temer. Y de cierta forma les confirma la razón por la que ellas habían llegado. Ellos dicen, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. El ángel conocía la intención de su llegada. Sin embargo, la noticia a continuación es la que agrega a esta situación de temor un elemento de gozo. El ángel entonces procede. No está aquí porque ha resucitado tal como él
lo dijo. La noticia más increíble de sus vidas. Su Salvador había resucitado. Su verdadero y victorioso Salvador había resucitado tal y como Él lo dijo. Lucas menciona en su evangelio un ejercicio interesante que hicieron los ángeles con estas mujeres, y es que les recordaron el momento en el que su mismo Salvador había expresado esta realidad. Y además expresa el efecto que tuvo en ellas. Lucas 24, capítulo 24, versículos del 6 al 8, creo que se proyecta. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus dulces palabras. No dice dulces, yo lo agregué, pero definitivamente fueron dulces. La palabra del Señor había sido confirmada y su recuerdo fue directamente, mi Señor lo había dicho. Qué lindo es recordar la palabra del Señor cuando nos revela, nos recuerda realidades que necesitamos. Las mujeres entonces recuerdan las palabras que su Salvador había pronunciado. Y sin lugar a dudas, durante el ministerio de nuestro Señor, Él estableció muchas cosas que iban a ocurrir. Y tanto estas mujeres como sus discípulos habían sido testigos de verlas de forma tangible. Ellos vieron que la palabra de su Señor se estaba cumpliendo de múltiples formas, y la resurrección resultó siendo la forma tremendamente increíble en la que su palabra estaba siendo confirmada y ratificada para todo aquel que fuera testigo. Posteriormente el ángel le hace una invitación a las mujeres para que fueran a ver dentro del sepulcro, donde claramente no iban a ver el cuerpo de su Señor ahí, sino solamente las envolturas de lino y el sudario enrollado, tal y como los evangelios de Lucas y Juan lo establecen. Y acompañada de esta invitación, el ángel les da un mandato: vayan pronto. Es una noticia que debía ser comunicada. El Señor resucitó. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado. Había una urgencia de esta noticia. Claro, no es cualquier noticia. Miren, se los he dicho. Gracias, bro. Las mujeres debían llevar esa noticia y comunicarla a sus discípulos, y ellos verían que su Señor se encontraba de camino a Galilea, que era donde se dirigía. El evento más increíble e importante de la vida de estas mujeres había ocurrido, confirmado una y otra vez por hechos completamente sobrenaturales. Un terremoto causado por un ser sobrenatural, la presencia de un ser sobrenatural, la ausencia del cuerpo de Jesús, que definitivamente algo sobrenatural había ocurrido. Y posteriormente ellas lo confirmarían de forma definitiva. Pero lo más importante de todo, mis hermanos, es que su Señor, nuestro Señor, había resucitado, tal y como Él lo había establecido. Su palabra se había cumplido. Y este evento y realidad, que fue sumamente importante para la vida de María Magdalena y su otra acompañante María, es igual de relevante e importante para nosotros como creyentes. Haciendo eco a las palabras de Pablo en su epístola a los Corintios, cuando los amonesta por las declaraciones que estaban diciendo, negando la resurrección de los muertos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 y 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Vean qué crítico es esto. Voy a leerlo otra vez. Si Cristo no ha resucitado, la fe de nosotros es falsa. Nuestros pecados todavía están con nosotros. Todavía somos un cuerpo lleno de pecados donde no han sido perdonados. Vean qué crítico que es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos, o sea, los que ya han muerto pero creyeron en el Señor. Termina Pablo: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras versiones dice los más desdichados. Sin lugar a dudas, iglesia, su resurrección es total y completamente relevante para todos nosotros. Y ante esta realidad de sumo gozo, mis hermanos, me gustaría establecer 5 implicaciones puntuales. Hay muchas más. 5 implicaciones puntuales de la resurrección de Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos con la primera. La resurrección de Cristo confirma que el sacrificio por el pecado fue aceptado. La resurrección, mis hermanos, es esta declaración de Dios que establece que la obra redentora que Él mismo había destinado desde la eternidad pasada, escuchen la palabra, esta obra fue suficiente. No hay que agregarle nada más. El Señor destinó que esta obra fuera total y completamente suficiente. Cristo en su muerte y resurrección fue la propiciación por nuestros pecados, dice primera de Juan 2:2. En la cruz, Cristo expió nuestros pecados y en su resurrección fuimos justificados. Romanos 4:25. La ofrenda, mis hermanos, fue aceptada ante el Dios Todopoderoso. Dice Hebreos 10:2, una ofrenda hecha una vez y para siempre. Porque su sacrificio fue definitivo y suficiente. Y el cumplimiento de esta obra redentora se da en la resurrección de nuestro Señor. Gracias a Cristo Jesús y su obra completa y finalizada, tenemos paz para con Dios para siempre, dice Romanos 5:1. La resurrección es la base y la garantía de nuestra justificación ante el Señor. Y la que confirma que el sacrificio de nuestro Señor Jesús por el pecado fue aceptado una vez y para siempre. La segunda implicación de la resurrección para nuestra vida es la siguiente. La resurrección de Cristo confirma la victoria final. Escuchen las palabras que estoy utilizando. Confirma la victoria final. Ya no hay más batallas. Ya no hay otra victoria que tiene que darse. Ya se dio una suficiente. Confirma la victoria final de Él sobre la muerte y sobre el pecado. Mis hermanos, la resurrección nos confirma que ni la muerte ni el pecado pudieron retener a nuestro Señor Jesús. En la resurrección, nuestro Señor Jesús vence de forma definitiva el poder del pecado y de la muerte que tiene sobre nosotros. Voy a leerle eso otra vez porque yo necesito que usted entienda lo que está pasando ahí. En la resurrección, nuestro Señor Jesús vence de forma definitiva el poder del pecado y de la muerte que tiene sobre nosotros. ¿Has pensado que ya no sos esclavo del pecado por la resurrección del Señor?
Tu alma ya no está esclavizada por el pecado porque tienes libertad en Cristo. Pablo en su primera epístola a los Corintios nos confirma esta realidad. Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, todos nosotros que ahora creemos en Él, tenemos victoria sobre el pecado y la muerte. Tal y como lo vimos en el estudio pasado de Malaquías, capítulo 2, versículos del 10 al 16. En Cristo, mis hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos a los ídolos. Ya no somos esclavos de lo mundano porque Cristo nos ha dado libertad. Somos total y completamente libres de este. Somos muertos para el pecado, pero vivos para Dios, como leímos ahora en Romanos 6. Lo voy a leer otra vez, no todo el capítulo, versículos del 6 al 11. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestro cuerpo de pecado fue crucificado con Cristo. ¿Para qué, Pablo? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Qué es destruido? Destruido. ¿Con qué propósito, Pablo? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuanto a que Él murió al pecado, Pablo otra vez, murió al pecado una vez y para siempre. Es definitivo. Pero en cuanto a Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo nos ha libertado una vez y para siempre de la maldición de la muerte y el pecado, para que ahora podamos tener vida juntamente con Él. Y esto mismo nos lleva a la tercera realidad. La resurrección de Cristo inaugura una nueva vida en el creyente. Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, otra vez, él establece lo siguiente: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. En Cristo y por su resurrección, hoy todos los creyentes tenemos una nueva vida en Él. ¿Usted sabía eso? Que usted tiene una nueva vida en Cristo. Tenemos un propósito, tal y como lo establece el Catecismo Menor de Westminster. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora vivimos por y para Dios, no buscando deseos y sueños mundanos que al final no traen provecho, sino todo aquello que nos lleva día tras día hacia la estatura de nuestro Salvador Jesús. Ya nuestro cuerpo y mente no están sujetos al viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, dice Efesios 4, 22 al 24, sino que ahora vestimos de un nuevo hombre y nuestra mente está siendo renovada día tras día. La cuarta implicación que tiene la resurrección del Señor para nuestras vidas es que la resurrección de Cristo confirma el carácter veraz de Él y de nuestro Dios. El milagro, mis hermanos, de la resurrección nos confirma una vez más que su palabra es verdadera. En capítulos anteriores Jesús ya había hecho esta afirmación
y le había comunicado. Mateo capítulo 16, versículo 21. Esta obra, mis hermanos, que el Señor había realizado a través de Cristo y todo el hermoso plan que se había desarrollado en Él, había sido revelado y prometido desde los tiempos del Antiguo Testamento. Es más, desde la eternidad pasada. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía todo perfecta y armoniosamente diseñado para la salvación de nuestras almas y la liberación de nuestro corazón de la esclavitud del pecado que lleva a la muerte eterna. Cada realización, cada cumplimiento de los eventos que el Señor mismo había comunicado y prometido a su pueblo se dieron tal y exactamente como Él lo ha establecido. Yo creo que yo nunca en mi vida he planificado algo y que salga exactamente como yo lo pienso. Y si usted quiere evidencia de eso, pregúntele a mi esposa. Yo planeo cosas y, ¿verdad? Maquiavelo cosas en mi cabeza y en el momento del momento no lo logro. Pero nuestro Señor logró hacer todo exactamente como Él lo dijo. No existió ni hubo variabilidad en la forma en la que esta obra fue ejecutada. No hubo un plan B, no hubo un plan C. Cristo lo cumplió todo y caminó tal y como su Padre lo había soberanamente diseñado. Y esto incluye la resurrección. Mis hermanos, nuestro Señor cumplió lo que prometió. Él ha cumplido todo lo que ha prometido, incluso lo que Él mismo reveló a través de la Escritura para todos nosotros. Todas las promesas que encontramos en la Escritura, el Señor les está activamente cumpliendo en nuestras vidas. Para aquellas promesas en el tiempo presente y también cumplirá todas aquellas promesas de la eternidad que se nos ha concedido a nosotros, su pueblo. Como creyentes, iglesia, podemos confiar en nuestro Señor por quién es Él. Porque nuestro Dios es verdadero. Porque aun cuando el mundo nos tira mentiras, aun cuando nuestros oídos están expuestos a las fuentes que hay en el mundo que nos tratan de meter cosas en la cabeza, solo la voz del Señor te puede decir la verdad. Nuestro fundamento, mis hermanos, no está bajo un Dios que cambia de opinión. No está bajo un Dios que dice un día una cosa y al otro día lo cambia. Nuestro Señor nunca, escuche la palabra, nunca nos decepcionará ni nos engañará. Nunca. No existe ni existirá ninguna porción de mentira y engaño en el carácter de nuestro Señor. Nuestro Señor es veraz, cumple lo que promete. Y esta es la buena noticia, así será por toda una eternidad. Mis hermanos, que podamos exclamar alegremente con el salmista en el Salmo 119, 89 al 90, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Así de firme es la palabra del Señor. Quinta y última implicación. La resurrección de Cristo confirma el señorío completo de Él y del Señor sobre absolutamente todo. La tumba vacía, mis hermanos, declara de forma total y completamente definitiva que el plan redentor de nuestro Señor se cumplió de forma perfecta, al pie de la letra, conforme a su hermosa voluntad soberana. Nada ocurrió fuera de su control, sino que Cristo fue entregado según la determinada sabiduría de Dios, dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Y posteriormente, gloriosamente resucitado según su poder. Asimismo, la resurrección de Cristo no es el final, sino el inicio de su exaltación. Al resucitar, Cristo declaró, versículos después, en el capítulo 28, que toda potestad le ha sido dada.
tanto en el cielo como en la tierra, declara nuestro Señor. Cristo ha sido exaltado y sentado a la diestra de Dios sobre todo principado y potestad, según Efesios 1, capítulo 1, versículos 20 y 22. Es así como, hermanos, no servimos a un Salvador que está muerto, sino a un Rey glorioso que está vivo, que reina ahora y para siempre. La resurrección no solo prueba que Cristo vive, sino que Él gobierna sobre todos y en todos. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Yo soy de Él y Él mío es, pues con su sangre me compró. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará. Hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Gloria a Dios por su resurrección, hermanos. Ahora pasaremos al segundo y último punto. El anuncio que debía hacerse, la realidad de gozo a compartir y la respuesta de devoción. Dice el versículo 8, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo saludos. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Trate de ponerse en ese momento en los pies de estas mujeres. El anuncio de los ángeles es: su Salvador no está muerto, ha resucitado. Y ellas corriendo a dar la noticia: ven a su Salvador. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Cara a Cara, de Marcos Vidal. La que dice: solamente una palabra. ¿Verdad? Y la expresión que él hace cuando en la canción, ¿verdad? Cuando se acerca, está cara a cara ante el Señor, lo glorioso que es ese momento. Yo me pongo a llorar con esa canción. Le digo, Paula, yo me imagino estando cara a cara con mi Señor en gozo, porque es tan increíble lo que mis ojos están viendo. Nunca han visto algo tan grande. Y lo que puedo acercar mi percepción en medio de esta narrativa que expone Mateo es cuando estas mujeres se acercan a su Señor. Y es: Señor, se ha cumplido. Usted ha resucitado. Abrazaron sus pies, lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres, dice Mateo, se alejan no lento, dice a toda prisa, van corriendo con temor y gran gozo. Interesante que estén ambos sentimientos en este escenario. Claro, temor porque habían experimentado algo sobrenatural. Y gozo porque habían escuchado y abrazado la noticia más hermosa que escucharían en toda su vida. Algo parecido ocurrió cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. En Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, Lucas escribe que cuando las personas presencian este milagro, dice en el versículo 16, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Verás, como un asombro de la obra de Dios, que el resultado es temor y asombro, pero al mismo tiempo es glorificación. Esto mismo estaba ocurriendo con ellas. Y mientras estas mujeres van, no caminando, dice Mateo, corriendo, Jesús, su Salvador, les sale al encuentro y confirman con toda certeza y sin ninguna duda que su Salvador estaba con vida y victorioso. María Magdalena y María abrazan sus pies, se postran y lo adoran. Un encuentro sumamente hermoso para estas mujeres, viendo a su Señor cara a cara. El Señor les ordena a no temer y a comunicar esa noticia a
a sus discípulos para que fueran a verlo en Galilea. Al haber escuchado y visto esta hermosa realidad, las mujeres fueron directo, con gozo, a dar el anuncio. Y claramente Mateo narra que en medio de este proceso se encuentran con el Señor y su gozo es aún mayor al verlo. Para estas mujeres, la resurrección no era solamente una noticia de gozo. No era solamente un anuncio que ellas tenían que guardar o que tenían que reservar. Era un anuncio de gran alegría y gloria que debían comunicar. Había una necesidad en sus corazones acompañado por un mandato de que eso tenía que anunciarse. Era una noticia que tenían que compartir. Posteriormente, en el mismo capítulo, versículos 18 al 20, el Señor instruyendo a sus discípulos a ser discípulos, Él dice cómo en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y qué es todo lo que les he mandado? Claramente dentro de todo lo que les he mandado es la gloriosa realidad de su evangelio. Y las mujeres al verse con nuestro Señor resucitado no solo corrieron a dar la noticia, sino que primeramente se postraron y le adoraron, mostrándonos claramente cómo debe responder todo creyente al Dios que está vivo, con una vida de adoración. Mis hermanos, no seguimos una noticia, seguimos a un Dios que otra vez, y usted me va a escuchar decirlo una y otra vez, está vivo. Y cuando como creyentes comprendemos verdaderamente la realidad de la resurrección, nuestro corazón no puede permanecer indiferente. Y no lo digo de forma, ¿verdad?, exhortativa para que se sientan mal. Es más como, abramos los ojos. Hay una realidad muy grande que muchas veces damos por sentado y no podemos vivir de forma indiferente. Yo creo que todos nosotros, si algún día vemos a alguien resucitar, que eso no va a pasar hasta que el Señor venga o disponga algo diferente, no nos vamos a impresionar de esas cosas. Pero mi hermano, si hoy usted cree que Dios está vivo, eso te cambia toda tu vida. Adoramos, nos gozamos y obedecemos. Por otro lado, así como María Magdalena y María posteriormente los discípulos no callaron sus bocas y compartían la noticia, no solo del Cristo crucificado, sino también del Cristo victorioso y resucitado, así nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. A su luz admirable, dice el verso. Y no solo compartimos la noticia de su resurrección, sino que compartimos todo lo que engloba el acto redentor del Señor realizado en la persona de Cristo Jesús. Estas noticias, englobando de forma completa lo que entendemos como el Evangelio, son las mejores noticias que se pueden dar a seres humanos que están muertos en sus pecados. Usted sabía, mi hermano y mi hermana, que antes de conocer al Señor usted estaba muerto en su pecado. Su vida no tenía sentido, usted vivía para la riqueza, usted vivía para la fama, usted vivía para trabajar. Esa era nuestra vida antes del Señor. Pero Cristo, mi hermano, lo hace tan diferente. Con Cristo sabemos que aunque nuestro cuerpo estaba muerto, Él nos dio vida. Él nos removió la esclavitud del pecado. Mis hermanos, estas son noticias de gozo. Y yo espero que usted sonría cuando yo le digo que son noticias de gozo. Porque no es cualquier noticia. Es una noticia de gran alegría. Son noticias que reavivan al hombre y su corazón. Son noticias que así como Pablo, Pedro, Juan y demás personajes en las Escrituras impactaron sus vidas de una forma increíble, así nuestras vidas podrán ser impactadas para vivir con un propósito que es real y para un Dios que hoy vive. De tal forma, mis hermanos, que a la luz de un texto como 2 Corintios 5, versículo 20, al llamarnos embajadores de Cristo,
tenemos el llamado y el hermoso privilegio de ser partes para seguir el lenguaje de Pablo de este ministerio de reconciliación, anunciando con gozo y fidelidad la noticia más hermosa que podremos escuchar. ¿Y cuál es esta noticia? ¿Cuál es la noticia más hermosa que podremos escuchar? Cristo murió por tu pecado y por el mío y resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el poder del pecado para darnos vida en abundancia en Él. Y Él hoy vive. Y mis hermanos, lo digo otra vez, escúchenlo otra vez. Cristo ha resucitado. Y esta es la mejor noticia que vamos a escuchar en toda nuestra vida. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por la maravillosa realidad de tu resurrección. ¿Qué obra fuiste a conseguir para nosotros? Qué gloriosa fue tu resurrección. Qué glorioso fue tu sacrificio, Señor. Qué bueno saber que hoy le adoramos a un Dios que está vivo. Qué buena seguridad para nuestro corazón. Saber que vos y tu Hijo están en el cielo recibiendo adoración de tus hijos. Celebrando las buenas nuevas. No solo que has muerto por nuestros pecados, sino que tu Hijo resucitó al tercer día, declarándose victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Señor, gracias porque esto es así. Gracias porque aunque el mundo nos diga otra cosa, aunque las voces externas traten de hundir la realidad de tu evangelio, Señor, hoy sabemos con certeza por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que hoy vives, está sobre todo principado y potestad, y nos has dado vida juntamente con Jesús. Gracias, Padre, por tu hermosa verdad de la resurrección. Ayúdanos a cantar alegremente que hoy vives. Hoy vives, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso milagro. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de aquel que resucitó al tercer día y hoy vive. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.